Ok, bueno, entonces estamos en semana 3 de este módulo de técnicas de inspección, dándoles la bienvenida, esperando que pues la semana anterior haya sido de bastante provecho. Para el día de hoy, a diferencia de las 2 semanas pasadas, hoy esta clase sí es un poquito más práctica, ¿verdad? Vamos a aprender a utilizar una técnica de inspección. Así que pues anticipadamente les recomiendo que presten buena atención, que ojalá no pierdan el hilo, llamémoslo así, de cada paso que voy a explicar, porque sí, les garantizo que donde se pierdan un pequeño detallito, pues probablemente no comprendan, ¿verdad?, todo el proceso. Como siempre, cuando tengan dudas o quieran hacer comentarios, pues tienen ahí el espacio disponible para que lo hagan. Recordemos que la semana pasada hablamos de inspecciones eficaces en el campo y vimos también algunos tipos de informes de inspección. Hoy veremos un poquito sobre muestreo, tabla militar estándar y diseño de planes de muestreo, que de hecho les adelanto, voy a dejar una tarea para que ustedes puedan implementar lo que aprendimos hoy. Inclusive de esa tarea se van a desprender preguntas de examen, así que sí o sí hay que hacer bien la tareita. Ok, empecemos entonces por lo que es una muestra. Bueno, la muestra es un grupo de unidades que se van a sustraer de un total, con el fin de estimar o bien definir cuál es la condición de ese total con una simple observación de la muestra. A mí me gusta dar como ejemplo, para que este concepto quede clarito, cuando nosotros vamos al doctor y el doctor nos pide que nos hagamos algunas pruebas de laboratorio, específicamente hablemos de las de sangre. Entonces, pues todos nosotros, ¿verdad? La persona en sí, podemos decir que es la población, es la totalidad. Cuando el doctor nos pide una muestra de sangre, esa parte que nos extraen de sangre para observar cuál es nuestra condición, cuáles son las características, por así decirlo, que presenta, ¿verdad?, todo nuestro organismo a través de esa extracción, ¿verdad?, de una pequeña parte de sangre, vamos a llamarle a esa extracción, una muestra. Es decir, que no hace falta hacer un examen al 100% de toda la sangre que tenemos para saber cómo estamos, sino que con una muestra, una pequeña parte, ya un experto puede dar un criterio acertado de cuál es la condición. Entonces, bajo ese ejemplo, pues quiero que quede clarito que en el ámbito laboral, hablemos específicamente de industria médica, pues cuando se hace un lote de producción, no siempre es necesario hacer un chequeo de todas las unidades que conforman el lote, sino que podemos trabajar con muestras, es decir, con solamente unas cuantas unidades de ese lote. Y lo que observemos en esas unidades nos va a dar un panorama general de la condición de todo el lote. Bien, y para ello es pues bastante usual utilizar los planes de muestreo, que es lo que vamos a conocer hoy. Acá pues voy a leer para ustedes algunas cositas, ¿verdad?, importantes, pero como siempre haré las salvedades necesarias. Vamos a hablar de que cuando se trabaja planes de muestreo hay que seguir un procedimiento. Entonces el primer paso va a ser tomar del lote una muestra. De esta muestra vamos a poder entonces encontrar, ¿verdad?, las características de toda la condición del lote. Pero obviamente cuando hablamos de una muestra, tal vez algunos dirán, ¿y cómo saber el tamaño de la muestra, verdad? Porque volviendo al ejemplo de la sangre, pues ya, ¿verdad?, en temas de laboratorio ya ellos tienen la información de cuánto es la cantidad de mililitros que nos pueden extraer de sangre. Bueno, acá vamos a utilizar una tabla que tiene ya un cálculo matemático que nos permite establecer el tamaño idóneo de la muestra
dependiendo del tamaño del lote. Entonces, el primer paso, repito, va a ser extraer, ¿verdad?, esa muestra. Segundo paso, si se contiene, ¿verdad?, más de un número de aceptación, en adelante hago aquí una salvedad. Cuando veamos esa letra C, vamos a sobreentender, ¿verdad?, que estamos hablando de aceptación. O sea, de que hay elementos que están cumpliendo correctamente con los parámetros establecidos, pero también podemos encontrar unidades o elementos más bien que son defectuosos, o sea, que no están cumpliendo. ¿Qué va a pasar cuando encontramos elementos defectuosos? Bueno, vamos a utilizar la tabla militar estándar, que también, ¿verdad?, es un elemento que fue creado y desarrollado, ahorita vamos a ver un poquito de historia de eso, con el fin de establecer unos cálculos para saber si se acepta o no se acepta un lote. Es decir, mucho va también a involucrar acá, por ejemplo, el criterio del cliente. El cliente, cuando vino, hizo la negociación con la empresa que va a fabricarle X dispositivo, el cliente dirá, mira, yo permito, yo acepto, tengo un nivel de tolerancia de que salgan tantas piezas o tantas unidades con defectos. Habrán otros que dicen, mira, tengo cero tolerancia, no quiero ni una sola pieza que salga defectuosa. Entonces, dependiendo de esos detalles, ¿verdad?, en negociación, así podríamos hablar de si la muestra hace que todo el lote se acepte o se rechace. ¿Por qué es importante trabajar con muestras? Bueno, las muestras, un poquito de lo que ya decía, indican el número de unidades del producto que tienen que inspeccionarse en cada lote. El tamaño de la muestra es algo que nos va a permitir agilizar este proceso. No es lo mismo que nos digan, miren, tienen que revisar unidad por unidad de un lote donde estamos hablando, por ejemplo, de 1 millón de unidades, a que nos digan, revisemos una muestra de ese 1 millón de unidades y la muestra tal vez sean 100. Entonces sí, es mucho más ágil el proceso. Vamos a encontrar entonces, ¿verdad? Aquí lo voy a ampliar un poquito. Esta es la N mayúscula, es el tamaño total de la población o el tamaño del lote completo. Una N en minúscula nos representa la muestra. La C, lo que les decía antes, va a ser el criterio, que puede ser aceptación o puede ser un criterio de rechazo, o sea, no se acepta esa producción porque presenta una cantidad de piezas defectuosas y se sale del parámetro que el cliente autorizó. La tabla militar estándar. Bueno, esta es una herramienta desarrollada en la Segunda Guerra Mundial y fue creada ante la necesidad de garantizar la calidad de las municiones. Vean qué interesante, de algo, ¿verdad?, que parece grotesco, algo pues con un fondo, digamos, de violencia, generó una necesidad, la creación de esta herramienta, y fue tan buena su resultado que se extendió la aplicación, ya no solo en la parte militar, sino que se puede aplicar y se ha aplicado en todo lo que es producción de cualquier elemento. Es un sistema de inspección, ¿verdad?, de aceptación por atributos y es el más difundido a nivel mundial. Esta tabla permite obtener un código de letra que corresponde al tamaño de la muestra y este código posteriormente determina el tamaño de la muestra. Vamos a ver poquito a poco cómo es que esto funciona. Acá no se me vayan a asustar, aquí yo sé que se ve algo diminuto y probablemente dicen, profe, yo ahí no veo nada, no leo nada. Mucha calma. Yo quiero mostrarles a grandes rasgos que esto es la tabla militar estándar. De hecho, no es una sola tabla, son 4 tablas. Ahorita en unas
diapositivas adelante van a aparecer en forma individual. Pero esta primera tabla nos va a decir o nos va a dar información sobre el tamaño de la muestra que hay que utilizar. Y las otras 3 tablas son, ahora sí, tablas militares estándar. Están hechas, digamos que con niveles diferentes. También ahorita voy a explicarles cuáles son esos niveles. Yo probablemente esta tabla, pero ya en un formato de Word o de Acrobat, se los voy a compartir a través del grupo de WhatsApp para que puedan hacer la tarea y de pronto ahí se les facilita un poquito la verificación de los datos. Ok, antes de entrar de lleno en esto, vamos a ver 8 consejos para una adecuada aplicación de la tabla militar estándar. El primer consejo es que se inicia con una inspección normal, se pasa a estricta cuando se observa mala calidad del proveedor y se usa la reducida cuando la calidad del proveedor es buena, reduciendo los tamaños de la muestra. Es decir, aquí, ¿verdad? Me está ya diciendo cuáles son esas 3 tablas militares. Hay una tabla que es normal, que es, digamos, la menos estricta. Está la tabla estricta, que como lo dice, pues propiamente el término es muy, muy exigente. Y también está la tabla reducida, que es un punto medio. Luego, el punto focal de la norma es el AQL, por sus siglas en inglés, en el español significa nivel de calidad aceptable. Se trabaja entre un 0,1% hasta un 10%. Y esto va a depender de la negociación entre cliente y proveedor. O sea, cuando el cliente y proveedor se sientan a establecer los parámetros de la negociación, ellos van a decir o a determinar, bueno, yo quiero que la producción de mi dispositivo, por ejemplo, esté dentro de rangos de calidad de tanto por ciento. Ese tanto por ciento va a estar entre estos rangos. Y esto va a querer decir que tan exigente se está pidiendo que se hagan las cosas o que tan tolerante puede permitir la existencia de algunas fallas. Los valores típicos de AQL para defectos mayores es de un 1%. Un 2,5% para defectos menores y un 0,65% para defectos críticos. Cuando se utiliza para planes de defectos por unidad, se tienen 10 rangos adicionales de AQL hasta llegar a 1000 defectos por cada 100 unidades. Los niveles pequeños de AQL se pueden utilizar tanto para controlar fracciones defectivos como defectos por unidad. El consejo 5, el tamaño de muestra en el estándar está determinado por el tamaño del lote y por la selección del nivel de inspección. 6. Se proporcionan 3 niveles de inspección donde el nivel 2 se considera normal. El nivel 1 requiere alrededor de la mitad de la inspección del nivel 2 y se usa cuando se requiere menos discriminación. El nivel 3 requiere alrededor del doble de inspección del nivel 2 y se usa cuando se requiere más discriminación. Sí hago, ¿verdad? También otro paréntesis por acá. De pronto esto que esté leyendo para algunos podría ser que diga, ay, profe, eso suena como muy complicado. Van a ver que es más complicado la lectura del texto que la aplicación del método. Punto 7, hay 4 niveles de inspección, desde S1 hasta S4. Estos usan tamaños de muestra muy pequeños y solo deben usarse cuando los riesgos grandes del muestreo sean aceptables. El nivel S4 se utiliza en pruebas destructivas. Y el 8, para un AQL específico, un nivel de inspección y un tamaño de lote dado. El estándar militar, ¿verdad? Esas siglas es la tabla militar estándar, proporciona un plan de muestreo normal que se utilizará conforme el proveedor produzca productos con calidad AQL o mejor. También proporciona un mecanismo de cambio a inspección estricta o reducida, como se ilustra en una figura que veremos más adelante. Ok, entonces,
Estos elementos, ¿verdad?, que acabo de leer son 8 consejos de cómo es que se debería de utilizar correctamente una tabla militar estándar. Ahora vamos a aprender a utilizar, a construir un plan de muestreo. El plan de muestreo trabaja con la tabla militar estándar. Ok, pasos para esto. Bueno, lo primero que necesitamos es tener datos. Y si ustedes observan ahí en esa pantalla, ahí tenemos 5 datos que ocupamos para poder confeccionar un plan de muestreo. Necesitamos el tamaño del lote, necesitamos conocer el nivel de inspección, el tipo de plan y el nivel de calidad aceptable o bien el AQL. Estos últimos 4 datos los vamos a poder extraer de la tabla militar estándar. Y en general, todos los 5 elementos que vemos en pantalla los va a definir en la negociación el cliente con el proveedor. Vamos a ir viendo uno por uno de estos datos cómo es que se obtienen. Ok, esto que vemos en pantalla es la primera tabla que hace unas diapositivas atrás yo les marqué que uno la encuentra en la tabla militar estándar. Esta tablita es utilizada para determinar el tamaño de la muestra que se va a utilizar. Dependiendo, ¿verdad?, del pedido que haga el cliente, así va a ser la cantidad de producción y lotes que se generen, por supuesto. El tamaño del lote lo vamos a utilizar para encontrar el rango en la tabla militar estándar. Y voy a hacer un poquito más grande esta tablita para que de pronto puedan ir dando una ojeadita de los datos que vemos ahí en pantalla. Quiero que vayamos viendo de izquierda a derecha. Tenemos una primera columna que nos dice tamaño del lote. Y si ustedes ven, aquí hay varios rangos, de 2 a 8, de 9 a 15, etcétera, hasta llegar inclusive de 500.001 y más. Luego tenemos en esta sección, aquí voy a intentar marcarla, esta sección dice niveles especiales de inspección y va desde el S1 hasta el S4. Estos son niveles de inspección. Y en la otra partecita, pues tenemos niveles generales de inspección que va del 1 al 3. Ok, esto nada más es para conocer de forma generalizada, ¿verdad?, esta tabla. Ya vamos a ver cómo es que se utiliza. Permítanme aquí. Un momentito. Ahí. Ok, segundo paso es conocer los niveles de inspección, que ya aproveché hace unos minutitos pues para mostrárselos. Hay 2 tipos de niveles de inspección, que son los especiales y los generales. Los especiales, repito, desde S1 hasta S4 y los generales desde 1 hasta 3. Hay 3 tipos de inspección, ¿verdad? Entonces, para cada tipo de inspección hay una tabla militar diferente. ¿Cómo sabemos cuál es la tabla de cada tipo de inspección? Bueno, los 3 tipos de inspección que también hace un rato había mencionado: normal, riguroso y reducido. Cada tablita en la parte de arriba, quiero que esto lo tengan bien presente, dice cuál es la tabla. Entonces, en este caso dice tabla de inspección normal. La normal, como se ve ahí, se usa para asegurar una alta probabilidad de aceptación cuando la calidad del proceso es superior a los niveles de calidad aceptable, ¿verdad?, o el AQL. Y no hay por qué sospechar que el proceso no tiene un nivel de aceptación. Luego tenemos la rigurosa, que igualmente tiene acá, ¿verdad?, el título que dice tabla de inspección rigurosa. ¿Cuándo se utiliza esta? Bueno,
cuando el criterio de aceptación es más estricto que en la normal, o sea, en la anterior. Se determina cuando la inspección de los lotes anteriores consecutivos indican que la calidad del proceso es inferior a los niveles de calidad aceptable o bien el AQL. Y luego tenemos la reducida, que también como ustedes observarán acá, la tablita en la parte de arriba dice tabla de inspección reducida. Cuando existe evidencia de que la calidad de la producción es mejor que el AQL en forma consistente y se pueden utilizar un plan de muestreo cuyo tamaño de muestra es de 2/5 partes de la correspondiente a inspección normal. En el momento de encontrar un lote, ¿verdad?, rechazado, se vuelve a la inspección normal. Ok. Vamos a conocer cuáles son los tipos de planes. Aquí para los y las que acostumbran y que tienen un buen hábito de tal vez tomar nota, de hacer resúmenes o esquemas, es súper importante que vayan viendo que cada uno de los elementos que yo he venido explicando y que sigo explicando son 5 aspectos claves para los planes de muestreo y cada aspecto, bueno, a excepción de la muestra, que es el primer aspecto, cada uno tiene como categorías. Entonces sería muy bueno que vayan haciendo de pronto ese resumen, ¿verdad?, de los diferentes elementos que componen cada dato. Entonces el dato número 4, el plan que se va a utilizar, hay 3 tipos. Hay planes simples, planes dobles y planes múltiples. El simple significa que si se sobrepasa mínimo de piezas defectuosas, no hay lugar a un segundo muestreo. O sea, el simple es que yo hago una inspección nada más, nada más. El plan doble es, o más bien son 2 inspecciones que se hacen, pero se hacen si en la primera inspección aparecen el mínimo de piezas defectuosas aceptables, o sea, si yo observo ese mínimo que se hizo presente, entonces yo tengo que proceder a una segunda revisión. Y la múltiple, pues como lo dice el nombre en sí, significaría más de 2. Yo no voy a decirles que tengan que ser 3, porque inclusive a nivel del área de calidad, ellos determinarían si serían 3, si serían 4, si serían 5. Por eso dice múltiple, porque puede ser más de 2. Y ese más será determinado por el área de calidad. Obviamente, ¿verdad? Entre más defectos estemos observando, por ejemplo, en las muestras, pues ahí hay un nivel de alerta, ¿verdad?, de preocupación, porque pues en todo momento se espera que la producción sea bastante normal dentro de los rangos, pero ahí sabemos que en la práctica puede pasar 1000 cosas que lamentablemente afecten la producción y que den pie, ¿verdad?, a la presencia de algunos defectos en piezas. Importante, los planes dobles o los múltiples, la decisión de aceptar o de rechazar los lotes se basa en el establecimiento de 2 o más tomas de muestras, según sea el caso, pero también puede rechazarse a la primera, sea la cantidad de unidades defectuosas las que se presenten. O sea, si yo vengo y tengo un plan doble y resulta que saco una muestra y en la muestra todas las piezas me salieron dañadas, o sea, ahí ni hace falta sacar una segunda revisión, porque ya el hecho de que todas sean defectuosas, ya esto es una condición, ¿verdad?, sumamente preocupante que daría pie más bien a revisar qué fue lo que ocurrió, pudiendo también acudir a la inspección del 100% del remanente del lote con el fin de analizar y certificar el estado completo de las unidades. Y esto también pasa, lo mencioné hace un rato. Aunque la función de las muestras es ahorro de tiempo, porque la muestra me va a dar
una idea bastante general de la condición total del lote frente a condiciones donde la muestra tiene demasiados defectos, pues ahí no queda de otra más que revisar una por una todas las unidades del lote. Porque ahí puede pasar de todo, como puede que todo esté perfecto, puede que todo más bien esté muy mal, y si haya que hacer algo un poquito más profundo, ¿verdad? Más detallado, para inclusive encontrar qué fue o cuáles fueron las causas, ¿verdad?, que generaron esa condición. Luego tenemos, ¿verdad?, como el punto número 5, los niveles de calidad aceptable o AQL, que consiste en un método estadístico de control de calidad, que a partir de un número limitado de muestras permite determinar la calidad del total de la producción con una fiabilidad inicialmente definida. Existen 14 niveles de calidad que son los que ustedes ven en pantalla. Va desde 0,01 hasta 4. Ahora, todo lo que hemos visto, no sé si ustedes recordarán, aquí me voy a devolver un momentito porque a veces uno, pues cuando va avanzando se le olvidan algunas cosillas. Acá en esta diapositiva, vean que yo pues intenté aclararles que estos 4 elementos los vamos a definir con la tabla militar estándar, pero que todos en general son un acuerdo entre cliente y empresa. Entonces, cuando estamos en este último punto del nivel de calidad aceptable o AQL, esto también lo va a definir el cliente, por si se preguntan, profe, pero si son 14 niveles de calidad, ¿cómo saber cuál? Bueno, esto está en la negociación que hará empresa con cliente. Ellos determinarán, mira, yo necesito un 0,01% de nivel de calidad. Habrán otros que dicen, no, mira, podemos manejar un 0,025%. En fin, ahí eso lo van a definir ellos. Hay que tomar en cuenta varios aspectos. El tamaño del lote es necesario para poder hacer uso de la tabla 1. Ahí vamos a localizar una letra que es un código. Ahorita vamos a ver un ejemplo. El nivel de inspección sirve para localizar la letra código de tamaño de muestra. Ya vimos que hay 3 niveles. En la general y en la especial hay 4 niveles. Para ver, esto ya lo hemos visto. Y ahora sí, vamos a empezar con el primer ejemplo. Yo voy a explicar 3 casos diferentes porque me interesa demasiado que esto lo comprendamos bien para que no tengan ningún problemita a la hora de hacer la tarea. Entonces yo les recomiendo a los que están acá en la clase en vivo que en el momento que pierdan el hilo o algo no les quede clarito, por favor me levantan la mano inmediatamente para no avanzar hasta que quede claro. Ok, vamos a ver el primer ejemplo. Vamos a suponer, ¿verdad?, que en X empresa, en X producto de X cliente, tenemos un lote de 25,000 unidades. En la negociación se solicitó un nivel de inspección 3, un tipo de inspección normal, un plan simple con un nivel de calidad del 2,5%. Estos son los 5 datos que tenemos de un producto y de un cliente específico. Ahora sí, vamos a suponer que como inspectores de calidad necesitamos ir a hacer un plan de muestreo. Con esta información podemos hacerlo. Entonces, el primer punto, vean que ocupamos tamaño, pero tenemos un tamaño de lote de 25,000 unidades. Así que vamos a usar la primera tabla y quiero como primer elemento que observemos, voy a hacerlo un poquito más grande. Que observemos, acá están los rangos de los tamaños del lote y el lote que está en cuestión es de 25,000 unidades. Así que tengo que ir a buscar en cuál de estos rangos está 25,000 y es en este rango, ¿verdad? En el rango que va
de 10.001 a 35.000. Ahí entra, ¿verdad?, el valor de 25.000 unidades. Ese es el primer paso, marcar el rango de tamaño de lote. Segundo paso, nos dijeron que el nivel de inspección era un 3. Así que aquí estamos trabajando pues con niveles generales de inspección, que es donde aparece el nivel 3. Marcamos nivel 3 y vamos a buscar cuál es el código letra que está relacionado con ese nivel 3 y con ese tamaño de lote. En este caso, el código letra es una N mayúscula. Quiero que me confirmen, por favor, si hasta aquí está claro el proceso. Sí, profe. Ok, gracias Jocelyn, gracias. Ana, adelante. Y profe, es que tengo una consulta. ¿De dónde sale, por ejemplo, el código de la letra obtenida? Es, por ejemplo, donde dice el nombre del lote, creo que es que se llama, y a la par tendría que salir el número, la letra, perdón. Vuélvame a formularle la pregunta, es que no le entendí. ¿De dónde sale la N? Ajá, que por Ah, ejemplo, si el tamaño del lote ujú. a la par traería como la letra. Ok, vean, esta tabla que vemos ahí en pantalla, como hace un rato lo expliqué, tiene una sección que sería esta primera parte, que es para buscar dónde entra mi tamaño de lote. Tiene esta otra sección que son niveles especiales de inspección, que va desde S1 hasta S4, y tiene esta otra parte que son niveles generales de inspección, que va de 1 a 3. Entonces, el ejemplo que estoy explicando me decía que el lote era de un tamaño de 25.000 unidades. Si usted me está preguntando por esta U, es unidades, ¿verdad? Por aquello. Ahora, yo me voy a fijar en estos rangos que hay acá y tengo que marcar o identificar dónde es que cabe 25.000 unidades. Y sería en este que está marcadito en rojo ahí en la presentación, que dice 10.001 hasta 35.000. Ahí perfectamente en ese rango de valores cabe 25.000 unidades. El segundo paso es observar que el ejemplo me dijo que tengo que usar un nivel de inspección 3. Entonces yo me fijo en la misma tabla y aquí está nivel de inspección 3. Entonces yo voy a ubicarme en esa columna del 3 y también voy a observar que a la altura o en dirección al tamaño de ese rango de lote, la letra que coincide con esos dos elementos es la letra N. No sé si me explico. De ahí es donde Ah, sale la ya, N. ya, ya. Ya entendí, profe. Sí. Gracias. Ah, bueno, con Sí. mucho gusto. Ok, entonces es importante, ¿verdad? Entonces ver dónde es que estos dos elementos, digamos, coinciden. Los dos, tanto el tamaño como el nivel de inspección. Y donde coinciden es en la letra N. ¿Ok? Siguiente aspecto. ¿Qué me decía el ejemplo? Que se iba a utilizar una inspección normal. Así que yo voy a ir a buscar la tabla militar estándar que me dice arriba en el título inspección normal y solamente esa puedo usar. Yo no voy a usar las otras. Bien, como en el paso anterior nosotros encontramos que la letra que había que usar era la N, quiero que observen que en esta tabla, pues aquí en la primera columna hay un montón de letras, ¿verdad? Del alfabeto y está la letra N. Y la letra N a la par tiene un número que es 500. Esto significa la muestra que voy a usar. O sea, que de 25.000 unidades yo voy a trabajar con 500 unidades de ese lote. Por eso les decía que la tablita anterior me ayuda a encontrar el código, que es la N en este caso,
Y la N me dice, ok, usted tiene que trabajar con una muestra de 500 unidades. Hasta ahí me doy a entender. Alguien que me confirme. Ok, por ahí vi que levantaron un dedito, pero no supe quién fue. Ah, Kimberly. Ok, bien, gracias. Ok, entonces ya tengo entonces el tamaño de muestra que voy a trabajar. Pero en esta tabla todavía hay mucha información que puedo aprovechar. ¿Qué otro elemento me decía el ejemplo? Me hablaba de un AQL. ¿Recuerdan cuál AQL era? Profe, ¿y el que dice tipo de plan simple? Tipo de plan, guión plan simple. Ajá, Bueno, igual. sí, ya le voy a hablar sobre el plan simple. Regáleme antes el AQL que tenía el ejemplo. No sé si lograron anotarlos. 2,5% dice el ejemplo 1. Ajá, excelente, gracias compañera. En esta misma tabla, quiero que vean que en la parte de arriba, acá, para ver si lo marco. Uy, me moví. Acá. Acá están los AQL. Y de hecho yo les hablé de 14 niveles, ¿se acuerdan, verdad? 14 niveles. Aquí me dirán, profe, ¿por qué hay más? Porque esto, recuerden que fue hecho para un ámbito militar. A nivel de calidad, digamos en todo lo que es manufactura, bien sea de alimentos, de dispositivos, de cosas, digamos, que no tengan que ver con guerra, digámoslo así, se trabajan solo 14 niveles. Así que los que están acá además simplemente pues no los utilizamos. Entonces, retomando ahora el elemento que nos da el ejemplo, dice que era un 2,5, por eso es que estoy aquí marcando 2,5. Entonces, si nosotros navegamos, digámoslo así, por esta tablita, al igual que lo hicimos antes, vamos a ver que donde está el AQL 2,5 hasta la altura del tamaño de la muestra, aquí donde coinciden es en estos dos valores. Voy a hacerlo más grande para que lo aprecien. Me coincide en valores que dice 21 y 22. ¿Y eso qué es? Bueno, quiero que también observen un poquitico, abajo de todos los valores de AQL se repite ACRE, ACRE. No sé si logran observarlo. Entonces tenemos ACRE. ¿Alguien me puede decir si recuerda qué significaba eso? Lo vimos al principio. ¿Qué significaba AC y qué significaba RE? AC. Ajá. ¿Para qué es que hacíamos, por ejemplo, inspecciones en una muestra? ¿Cuál era el fin? ¿Qué era lo que queríamos encontrar? El C no era que era defectuoso, no, aceptación. Ajá, estamos bien. ¿Y el R? Es como el antónimo. Yo acepto Sí, o rechazo, correcto. Entonces, ese ACRE significa, ok, el valor que está en dirección a la AC, es que aquí lo hice muy grandecito y no se ve. Vamos a ver, un momentito. Un segundito. Vamos a ver si ahí tal vez. Ahí para no tapar la información. Ok, vean que aquí en AC, entonces me dice 21. Y en RE me dice 22. ¿Qué significa? Que cuando yo estoy
A ver, usemos la imaginación. Ustedes están inspeccionando entonces en una muestra de 500 unidades, de 500 piezas, y resulta que empiezan a contar, ¿verdad? Una por una, dos, y todo está pura vida, todo está muy bien. Lo primero que acontezca, o me aparecen primero 21 piezas súper bien hechas, excelente, perfectas, sin ningún problema. O si lo primero que me aparece son 22 piezas con defectos. Entonces, este plan me está diciendo cuál es el criterio para aceptar o para rechazar el lote. Vuelvo y repito, con otras palabras, si a mí lo primero que me aparece en esa muestra son 21 piezas perfectas, aceptamos todo el lote. Pero si lo que primero a mí me aparecen son 22 piezas con defectos, se rechaza el lote. Eso es lo que ocurre. Y respondo a la pregunta que me hizo hace un momentito una compañera sobre plan simple, que no lo hemos mencionado. ¿Qué significaba el plan simple? ¿Cuántas veces había que hacer una inspección con un plan simple? ¿Quién me responde? Bueno, la filmina dice que significa que si se sobrepasa mínimo de piezas defectuosas, no hay lugar a un segundo muestreo. Ajá. Significa entonces que un plan simple es uno solo. Es decir, si yo vengo, yo voy a tener dos posibles escenarios. Me aparecen 21 piezas excelentes, aceptamos todo el lote. Segundo escenario posible, me aparecen 22 piezas, rechazo el lote y ahí quedó porque el plan simple me dice que solo puedo hacerlo una vez. O sea, no hay chance de decir, chiquillos, volvamos a tomar otra muestra. No hay chance. Probablemente porque el cliente en la negociación dijo, mire, yo no me puedo dar el lujo de que ustedes me produzcan algo donde aparezcan defectos. Si aparecen defectos, me eliminan todo el lote. No me la voy a jugar, por así decirlo. Entonces, el plan simple, repito, me dice que tiene que hacerse una única vez. Hay algunos productos que tal vez sean, ¿cómo decirlo? Tal vez un poco más flexibles, que no tienen un mayor, digamos, como impacto. Hablemos de pues, la parte de alimentación. Supongamos que estamos haciendo, qué sé yo, queques, ¿verdad? Y que dentro de los parámetros aceptados en un lote, qué sé yo, de 1000 queques, bueno, de 25,000 queques, aprovechando los datos del ejemplo, si a mí me dice, ok, si estoy haciendo la muestra de 500 queques y me aparecen 22 queques con defectos, con daños, automáticamente hay que quedar ahí y se elimina todo el lote. Yo voy a ser honesta, porque ya igualmente me lo han indicado. Otros estudiantes, pues con sus experiencias, que han trabajado ya esto previamente. Es muy lindo lo que dice la teoría, ¿verdad? El papel aguanta lo que le pongan. En la práctica, a veces, ¿verdad? Puede hacer que a nivel interno no haya un ajuste muy estricto a lo que dice la teoría, porque imaginémonos lo que es decir, me aparecieron 22 piezas y hay que botar todo el lote. Estamos hablando de plata, dinero, o sea, una inversión perdida. Y pues como ya lo hemos hablado, bueno, yo lo he hablado con otros compañeros del área y me lo han dicho, o sea, a veces inclusive, aunque el plan simple determina eliminar el lote, muchas veces a lo interno decimos, mejor hagamos una revisión de una unidad, una por una, así nos lleve el tiempo que nos lleve para ver qué se puede rescatar, ¿verdad? Porque sí, desechar todo es algo bastante, digamos, impactante, que no siempre va a ocurrir, pero va a depender del tipo de cliente, del tipo de producto. Adelante, Jocelyn. Profe, entonces digamos, eso sería así, a la hora de hacer un muestreo,
cuando dice 25, ¿verdad? Volviendo al ejemplo, o sea, son 25,000 unidades. Sí. Ajá. Sí, Ok. el ejemplo, no sé si fue que no se vio. No, sí, Ok. pero digamos, esa es mi pregunta, o sea, si en una empresa sale esa inspección de lote y Ujú, sale ese monto, tienen que ser 25,000 unidades, de ahí pues se va a la tabla y se fija cuántos serían en total, pero o ujú. sea, así es como se hace en la vida real, Sí, o sea, correcto. son unidades, Ujú, digamos, o sea, ujú. como dijo usted, un ejemplo, 500 queques. Correcto, correcto. Ah, Ujú. Sí, son unidades. Ahora, hay lotes, en este caso estamos usando 25,000 unidades. Un lote es de 25,000 unidades, pero puede ser que en otro producto el lote sean 100 unidades. ¿Verdad? No hay como un número específico que tengan que ser siempre así los lotes. No, eso lo va a depender, lo va a definir el área de calidad. Pero estemos, digamos, claros de que no siempre es funcional hacer una revisión del 100% del lote. Entonces, por eso se trabajan planes de muestreo. ¿Me expliqué? Ok, gracias. Ahora bien, y me adelanto porque ya tengo bastante ratillo de dar, digamos, que este temita. A veces me preguntan, profe, pero ¿cómo es el asunto? A ver, yo vengo y saco, ¿verdad? Una unidad, está bien. Segunda unidad, está mal. Tercera unidad, está bien. Cuarta unidad, está bien. Quinta unidad, está mal. Y entonces, ¿cómo funciona esto del 21 y 22, ¿verdad? Del ejemplo que estamos viendo en concreto. O sea, lo primero que ocurra. Si lo primero que ocurre en esa verificación de unidad por unidad, pero solamente de la muestra, es que me salen primero 21 unidades, súper bien, aprobamos, aceptamos el lote. Si lo primero que me ocurre más bien es que yo agrupo 22 unidades con defectos, se rechaza el lote. Eso es importante ahí que quede claro, porque es imposible como que, digamos, mira, me van a salir 21 unidades seguiditas bien o 22 unidades seguiditas mal. Eso es poco probable que pase. Aunque vayan intercaladas, pero lo que importa es qué es lo primero que ocurre. ¿Ok? Ok, profe, perdón, una pregunta, no sé si me puedes pasar. Dirás que hay mucho ruido al fondo, casi no. A ver ahora. Ah, perdón. ¿Me escucha ahora? Perdón, es que me encuentro trabajando. ¿Me escucha? ¿Aló? Intenta hacer la pregunta, a ver si le entiendo, porque verás que sí es mucho ruido. Si no, también me puede escribir por el chat, pero adelante. Ejemplo, si encontramos 21 unidades y de esas 21, dos salen con problemas, pues no se rechaza entonces. Correcto, no se rechaza. Lo que va a hacer el área de calidad eventualmente es, no es que va a mandar las dos defectuosas, se las va a mandar el cliente, ¿verdad? No se las manda. Ajá, eso se Pero, rechaza ajá, esas se van a rechazar, pero no representa el rechazo del 100% del lote. del lote. Ok, gracias, Ujú. profe. Con mucho gusto. Y obviamente todo esto, repito, y perdón que sea tan redundante, pero va a depender de esa negociación, de esos niveles, ¿verdad?, de aceptación que el cliente haya pactado. Aquí un poquito, pues, de lo que ya expliqué, ¿verdad? Entonces, mientras no se exceda el número de defectos a 21 unidades, estará dentro del margen de aceptación, pero si este número de unidades defectuosas, eso pasa de 22 unidades, se procede a rechazar todo el lote sin lugar a un segundo muestreo porque era un plan simple. Veamos un segundo ejemplo. Este ejemplo es un tamaño de lote, vea, chiquitito, son 50 unidades nada más. Se establece un nivel de inspección 2, una inspección rigurosa, un plan doble y un AQL de 40%. Entonces, primer paso que ya dijimos, como el tamaño del lote es 50, vamos a buscar en qué rango está 50 y sería en este que va de 26 a 50.
El ejemplo nos decía que era una inspección 2, así que ubicamos aquí 2 y vamos a determinar que el código, ¿verdad? Tanto relacionado con el nivel de inspección como por el tamaño del lote, es la letra D, de dedo. Paso 3, vamos a buscar o a utilizar la tabla militar estándar. Voy a hacerla aquí. Voy a hacerla por acá. Ahí. Tabla militar estándar, buscamos entonces el código a la izquierda, que es la D, y me dice que el tamaño de la muestra es 8. Solo 8 unidades son las que voy a inspeccionar. Me hablaba de un AQL de 40%, lo ubico aquí. Y entonces 8 unidades con 40% me da como referencia 5, 6. Es lo que se ve ahí. Para ver. 5, 6. O sea, 5 unidades buenas se acepta, 6 unidades defectuosas se rechazan. Aquí viene como un poquito, ¿verdad? Pues la parte de análisis del caso. Entonces nos dice que para que se acepte en el primer muestreo, y este decía que era un plan doble, ¿verdad? Me devuelvo, un plan doble. O sea que yo puedo hacer 2 veces la revisión o la verificación. Para que se acepte en el primer muestreo, no se debe exceder el número de defectos a 5 unidades, así estará dentro del margen de aceptación. Pero si este número de unidades defectuosas es o pasa 6 unidades, se procede a realizar el segundo muestreo. Se vuelve a extraer una nueva muestra igual a la letra D, que eran 8 unidades. Y se realiza el mismo criterio para su aceptación o rechazo, 5 o 6. Si aún así excede el número de defectos o más de 6, se procede a inspeccionar el 100% del lote para la valoración y estado del mismo, o bien se puede proceder al rechazo inmediato. Adelante, Jocelyn. Si salieran mal las primeras 6, Sí. ¿verdad? Si se rechazan las primeras 6, esas se omiten y se agarran otras muestras, no se vuelven a contar las que ya se revisaron. Correcto, sí. Entonces, supongamos que tenemos 50 batidos, ¿verdad? Y queremos hacer plan de muestreo. Entonces, agarramos 8 batidos, los separamos y le aplicamos este plan de muestreo. Si en ese primer plan de muestreo los batidos salen defectuosos, los separamos, volvemos, ¿verdad?, al lote original, donde en buena teoría nos quedaron 42, ¿verdad?, batidos, o sea, quitándole los 8 de la primera muestra y sacamos otros 8. Y a esos otros 8 le volvemos a hacer el proceso. ¿Ok? Bien. Vemos tercer ejemplo. Tamaño del lote, 1200 unidades. Nivel de inspección especial, S2. Tipo de inspección reducida. Este es un plan múltiple y un AQL de 1,5%. Entonces, por acá tenemos, ¿verdad? 1200 unidades, entonces sería este rango que va de 501 a 1200, nos daba un nivel especial de inspección S2 y vemos que ambos datos me coinciden con la letra código C. Vamos a la tabla militar estándar, pero con inspección reducida. Esto es muy importante, creo que en el anterior no lo recalqué, pero esto es importante. Buscamos entonces el código C y es 2, o sea, solamente vamos a hacer
2 revisiones. Ahora me dirán, profe, pero de 1200 unidades, ¿cómo vamos a revisar solo 2? Pero es que vean cuál es el tipo de inspección, es reducido, o sea, es demasiado estricto. Esto es un cliente, como dicen, que no aguanta nada, que lo quiere todo perfecto. Así que ¿para qué revisar mucho? Con que revisemos 2, ahí sabremos si está bien o si no lo está. El AQL era de 1,5 y si observamos, aquí quiero que veamos algo súper interesante de la tabla. Han observado que en las 3 diferentes tablas militares se ven estas flechas negritas que marcan para arriba y para abajo. No sé si ya le han puesto cuidado al asunto. ¿Qué pasa? Que, digámoslo así, que por perecilla, ¿verdad? Quien creó la tabla, en lugar de estar escribiendo el mismo dato cuando se repetía, hizo lo siguiente. Entonces, porfa, cuidado con esto. Aprovechemos el ejemplo. Me dice 1,5 y el tamaño de muestra es 2. Pero yo les pregunto, ¿qué hay en ese espacio? Si ustedes ven, aquí no hay ningún número, no hay nada. Está cubriendo el espacio la flecha. O sea que cuando a mí me ocurra esta situación, voy a ver qué es lo que está señalando la flecha y ese sería el dato que voy a utilizar. En este caso la flecha está señalando 0, 1. ¿Quién me puede decir qué significa 0, 1? Yo creo que es cero muestras que tienen que estar malas Ajá, y solo correcto. una buena. No, ahí sería. Vamos a aceptar si no me sale nada malo. O sea, si de las 2 unidades, las 2 estaban perfectas. O sea, no había defectos. Con solo que me salga una mala, se rechaza. ¿Me expliqué? Ok. Gracias, Jocelyn, igualmente por participar. Eso es muy valioso. Ok, vamos a ver, para ver si queda claro lo de la flecha, y aquí voy a pedir voluntarios, y si nadie me habla, le pregunto directamente a alguna de las 4 que está conectada. Supongamos, por favor, por un instante, que nos hubiera dado, déjenme, porfa, cambiar esto para que lo puedan apreciar. Supongamos que me hubiera dado, vamos a ver, código B, que son 2, y hubiera sido AQL 10. ¿Cuál dato tendría que tomar? ¿Quién me dice? ¿Cuáles serían los valores de A y de R? Si no mal me equivoco, serían 0 y 2. Correcto, gracias Kimberly y gracias a Ana Sofía también que participó ahí en el chat. Correcto, ¿verdad? Un caso así, entonces busco cuál es el dato que está señalando la flecha y en este caso es 0,2. Indiferentemente de qué tanto se mueva la flecha, no importa, ahí el último dato que ella está señalando, ese sería el valor. Y vean que no solamente es para abajo, hay flechitas también aquí, en la parte más abajo, y funciona exactamente igual. Entonces, si nos tocara, qué sé yo, algún parámetro, ¿verdad? En donde ocupáramos o encontráramos, ¿verdad? Que la flecha está marcando hacia arriba, igualmente ahí nos enfocaríamos en el dato marcado, pero no es el caso, pero sí es importante que esto ahí lo tengamos presente. Y para terminar, porque esto es lo último, ¿verdad? Pues es un poquito de eso que ya explicaba. Lo anterior indica que con solo una unidad defectuosa se procede a rechazar el lote en primera instancia. Bueno, muy importante. Este último ejemplo era un plan múltiple,
Pero vean que el plan múltiple lo que busca es, o lo que pretende es, que indiferentemente de las veces que se realice, se espera que el resultado sea perfecto. Entonces, si yo hago la primera inspección y me salió un defecto, ya ni hace falta hacerlo 2, 3, 4 veces, porque es que es algo estricto, algo muy restringido, y lo que se pretende es, en pocos elementos, digamos, inspeccionados, encontremos que todo está aceptable. Si me aparece una pieza defectuosa y se rechaza, ya para qué volverlo a hacer 2, 3, 4 veces, si solo el hecho de que me haya aparecido una vez ya genera una normalidad a lo que se espera. Por eso es que aquí dice, ¿verdad?, que si aparece defecto, se procede de una vez a rechazar todo el lote en la primera instancia. Esto es el resultado, ¿verdad?, de usar un plan de muestreo con lotes relativamente pequeños y una tabla militar reducida, o sea, no aguanta nada. Los planes múltiples consisten en una toma sucesiva de muestras de igual tamaño. En estos planes se tienen 3 o más tomas de muestras según lo establecido. Bien. ¿Dudas? ¿Consultas? Profe, es sobre lo de la tarea. Sí. Ok. ¿Cuál sería y a dónde tenemos que enviársela? ¿Por Oh, correo? ok, gracias por esa pregunta, Jocelyn. La tarea ya casito se las voy a subir ahí en la plataforma, o sea, voy a salirme de acá. En la parte de acá de abajito, ¿verdad? Abajo de la presentación les va a aparecer una línea en los próximos minutos, apenas ya cerremos la clase en vivo, y que va a decir, no le voy a poner como tarea, bueno, sí, les voy a poner como tarea. Les voy a poner tarea y les voy a dar los datos, ¿verdad?, de los planes de muestreo. Ustedes no me tienen que enviar nada. Ustedes van a resolver, si no me equivoco, son 4 casos. Van a resolver los 4 casos y en el examen yo les voy a preguntar. En el caso número 1 les voy a preguntar algo. ¿Cuál era qué sé yo, la letra código? Entonces, como ustedes tuvieron que haber resuelto la tarea con anticipación, después nada más se fijan en la solución que ustedes tenían ahí en un cuadernito, en una hojita, y con eso van a marcar la respuesta correcta en el examen. ¿Me expliqué? Sí. Ok. El examen está muy interesante, lean con mucho cuidado, por favor, hagan bien esa tareita. Si tienen que repasar, ¿verdad?, el video explicativo o ver obviamente ahí la presentación, pues tómense en su tiempo. Ya ustedes están familiarizados con el tema de los tiempos del examen. El examen todo es de selección múltiple. Y básicamente, ¿verdad?, la clase de hoy era así, como digamos un poquito diferente a las anteriores que eran muy teóricas. Para la otra semana, si Dios nos da vida, pues la última clase ya para que ustedes concluyan este proceso. Es una clase también interesante, pero es teórica. Igualmente, ¿verdad?, con el mayor de los gustos ahí los estaré esperando para desarrollar la clase. Y las duditas, ¿verdad?, por favor háganmelas saber a través del correo electrónico. No sé si alguien tiene algún comentario o pregunta. Adelante, Jocelyn. Profe, ¿y usted nos haría el favor de mandarnos esas tablas militares al chat si las tienen más grandes? Sí, claro que sí. Yo se las mando ahí por el WhatsApp, claro. Gracias. Con mucho gusto. De hecho, va a ser como un archivito aparte solo del de las tablas. Sí, es que se ven muy chiquititas en las filminas y sí. Igualmente, ¿verdad? Aunque yo pues se las voy a pasar, igualmente pueden también, si quieren googlear, como dicen, ustedes nada más ponen tabla militar estándar y ahí en Google aparece también. Ah, bueno, ahí salen. Sí. Ah, ok. Ok, ¿alguien más? Ok. Profe, Sí, adelante. es que bueno, no sé si me podía explicar, porque no, o sea, sí le entendí, pero me quedé ahí como confundidilla, como con duda. Ajá. Sobre lo de efectuar y lo del número mayor y lo de eso. Quería ver si me podía explicar eso de nuevo.
Lo del número mayor, ¿cuál número mayor, corazón? Por ejemplo, si de lo del 21 y lo del Ah, 22. ok, los valores de aceptación y rechazo. Ok. Bueno, se me habló del 21, pero puede ser cualquiera de los ejemplos que ahí vimos, ¿verdad? Un momento. Entonces, cualquiera de los valores, ¿verdad? En este caso, lo que está ahí en el cuadrito en rojo dice 5 o 6. Entonces, si yo estoy haciendo la inspección y a mí me aparecen 5 piezas, por ejemplo, en este caso, 5 piezas, 5 unidades, ¿verdad? De las que estoy revisando, me aparecen sin defectos. Si todo está bien, entonces yo voy a aceptar la muestra. Pero si a mí lo que me aparecen son 6 unidades defectuosas, con un problema, con una falla, ¿verdad? En su apariencia, en la característica, etcétera, automáticamente voy a rechazar por completo el lote. O sea, el lote no está cumpliendo con parámetros de calidad y si eso no cumple, no se le puede enviar al cliente ya como un producto terminado, porque obviamente el cliente cuando venga y tenga en su poder todas esas unidades terminadas, va a encontrar defectos y él no paga por que le den productos con defectos, paga por productos que vengan buenos, con buen funcionamiento, con la característica que él pidió. Entonces, básicamente estos valores que ustedes van a encontrar en los diferentes escenarios me están dando, por así decirlo, lo máximo permitido para que el producto o bueno, para que el lote sea aceptado o sea rechazado. Lo primero que se dé. O todo dentro de lo que se observa está correcto o se están observando demasiados defectos y hay que, pues por así decirlo, detener, ¿verdad? Toda la producción y conocer qué fue lo que ocurrió, porque aunque no lo dije explícitamente, y aprovecho aquí el espacio, no es que el plan de muestreo simplemente vino y me dijo hay defectos y ya ahí quedó la labor. No, es que si hay defectos, obviamente lo que viene es un trabajo de investigación para encontrar qué fue lo que ocurrió, para hacer las correcciones, obviamente, del caso y para ver qué es lo que va a decidir la empresa acerca de la producción, porque sí hay que hacer, hay que tener una intervención inmediata, ¿verdad?, para hacer correcciones. No sé si con eso le aclaro, Sofía. Profe, entonces sería si el número de defectos perdón, es mayor al bueno, entonces inmediatamente se rechazaría. Correcto. Sí, digamos, si usted ve, acá tenemos entonces, por así decirlo, un valor que lo que me dice es lo que se acepta, o sea, lo que me daría a mí el indicio o la indicación de que puedo aceptarlo, y el que está a la derecha, que es el de rechazo, me está diciendo si me aparece esta cantidad de unidades defectuosas, hay que rechazarlo. O sea, no se puede seguir con el proceso, digamos, de entrega del producto. Ah, ok. Y ya, la última pregunta. Tranquila. Si los números fueran diferentes, por ejemplo, buenos hay, por ejemplo, 10 y malos hay 4, entonces inmediatamente se acepta. Dependiendo del plan, ¿verdad? Porque si yo estuviera, usted me habla de 10 y 4. Bueno, aquí no me voy a poner a buscar si hay un 10 y un 4, pero digamos, que yo en uno de estos elementos me apareciera, perdón, qué sé yo, 12 y 4, ¿verdad? No es que porque se vea que es más grande el valor de aceptación, no es que automáticamente me valida la muestra. Va a depender o sea, más bien el valor de rechazo, el segundo valor que aparece acá, es el que va a determinarme a mí si verdaderamente se acepta o no
el lote. Ese es el que me va a determinar a mí qué va a pasar. Ah, ok. Gracias, profe. Con gusto. Ok, ¿alguien más? Bien, entonces si estamos claros con todo, si no hay preguntas ni aportes, estaríamos entonces finalizando la clase. Una vez que ustedes se salgan de la clase, yo voy a proceder a facilitarles esos 2 elementos que están pendientes y pues como les dije hace un momentito, ahí estamos en contacto vía correo electrónico. Que tengan un feliz fin de semana y ojalá que puedan disfrutar pues de las fiestas patrias de este fin de semana también. Muchas gracias, Gracias, profe. profe, Con igual. mucho gusto, hasta luego, gracias.